Hola, buenas noches. Bienvenidos todos aquí en la casa de la Fundación Rosa Luxemburgo. Yo soy Torge Löding, el director de la oficina de la Fundación Rosa en el Cono Sur. La Fundación Rosa Luxemburgo es una fundación política alemana vinculada con el partido Die Linke, la izquierda en Alemania. Y es un gran gusto de convocar esta mesa hoy que reúne los 4 partidos del FITO y vamos a discutir un tema históricamente de gran relevancia que son los 100 años de la muerte de Lenin, o quiere decir el legado político, ¿no? Lenin que lo perdemos en el medio de su última batalla importante en contra del ascenso del estalinismo en la Unión Soviética y infelizmente sabemos que él perdió esta batalla. Entonces, eso tuvo un impacto muy grande. Esta discusión es muy pertinente. Lamentablemente tenemos una baja en el panel porque cuando hablábamos, pues la idea era tener primero una presentación de la revista Jacobin, que se dedica también al tema de los 100 años de la muerte de Lenin. Martín, por razones de salud, no puede participar, pero sí, seguramente será una discusión muy interesante. Gracias, Mercedes, y adelante. Bueno, muchas gracias a la Fundación. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Mercedes Trimarchi, soy legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Y bueno, fui convocada por la Fundación junto a mis compañeras y compañeros del Frente de Izquierda a dialogar con las publicaciones que cada organización viene publicando, viene produciendo a propósito de los 100 años de la muerte de Lenin. La idea, y les comentamos que vamos a tener un tiempo cada uno de los expositores para comentar acerca, bueno, de lo que preparó cada uno, cada una. Después va a haber un espacio para ronda de preguntas y luego un cierre. La idea es que podamos dividir un poco el tiempo, así podemos compartir la palabra. Bueno, en primer lugar vamos a darle la palabra a Pablo Heller, que él es editor de política de la revista En Defensa del Marxismo y dirigente del Partido Obrero. Te escuchamos, Pablo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludar a todos, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo por habernos invitado. Le damos, por supuesto, suma importancia. Tomamos con mucho entusiasmo cuando organizaron la actividad y inicialmente estaba previsto de que sea un debate entre la revista En Defensa del Marxismo y Jacobin. Y bueno, las cosas se fueron sumando, ahora tenemos también en forma más extensiva un debate que abarca organizaciones de la izquierda. No era caprichoso que cuando surgió la idea de este debate, porque, voy a pasar un aviso, habíamos tanto, acá está la revista En Defensa del Marxismo, sacamos un número especial dedicado a Lenin, que por supuesto está acá también disponible para que cualquiera que tenga interés lo pueda adquirir. Y como no está hoy, que se ha excusado, tuvo un problema, una enfermedad, también era la idea, por eso ese debate, que Jacobin, acá latinoamericano, también había sacado este folleto, y entonces ahí surgió la idea de que hagamos un debate entre ambas organizaciones. Entonces, yendo al grano, porque tenemos poco tiempo, vamos a ir, como se dice acá, a los bifes, al centro del debate. En primer lugar, no se trata esto de que sea una curiosidad de tipo académica o simplemente buscar una curiosidad de tipo histórica, sino en primer lugar, el eje en primer lugar si es actual o no. Porque la figura de Lenin está ligada como el exponente más alto de lo que fue la experiencia de la revolución socialista
y particularmente, y después como eso inició todo un nuevo ciclo a nivel de la historia mundial. ¿Es actual o no es actual? Y entonces yo, provocativamente, lo van a ver en el texto, dice, ¿vieron cómo comenzaba el manifiesto comunista? Un fantasma recorre el mundo. Bueno, nosotros decimos Lenin, hay un fantasma que recorre actualmente el mundo y es el fantasma de Lenin. Y esto no era caprichoso porque cuando surgen los 100 años, vieron que fue en el 2017, los 100 años de la Revolución de Octubre, hay una cosa muy llamativa que van a ver que es así, que la principal revista del mundo de la burguesía, que es The Economist, dice: los bolcheviques están de vuelta. Esa es la tapa de The Economist. No dice bolcheviques, después podemos ver, es un lunfardo, bolchines, pero que implica en la jerga tradicional rusa el tema de desafiantes, rebeldes o lo que sea, y marca, dice, los bolcheviques están de vuelta. ¿Y por qué? No es que simplemente es una expresión de deseos, sino que lo que marca es que dicen que el escenario, que es el que da lugar a la Revolución de Octubre, está presente 100 años después. Y no me voy a extender, después lo vamos a ver en el debate. Ese escenario, cuando lo describe, es un escenario en que colocan toda una situación de crisis capitalista muy aguda. Señala de que la polarización y la desigualdad social es enorme, y ese mismo escenario es el que dio cuenta a nivel no solamente europeo, sino general, con la Revolución de Octubre. Y no solamente eso, sino que marca que lo que caracteriza también es la presencia de la guerra. Y yendo a una cuestión clave de Lenin, Lenin señala que si habría que sintetizar la época que le tocó vivir, él dice es una época de guerras y revoluciones. Y la guerra, como él lo analiza, es que no se puede analizar la revolución fuera de la guerra. La guerra es la manifestación de la barbarie, la guerra es la manifestación de la fractura de un sistema social, y eso es el caldo de cultivo a las rebeliones generales y por lo tanto también a las tendencias de tipo revolucionaria. Eso está presente en nuestra época, porque aquellos que decían que era el fin de la historia, que ya una vez que cayó el comunismo estaba excluida o desterrada la posibilidad de nuevas guerras, nuevos escenarios, hoy tenemos la guerra instalada. Y entonces viene lo siguiente, que es lo que tenemos que debatir acá. Y Lenin lo tuvo en cuenta de que no se podía analizar la revolución fuera de ese escenario de guerra, y en segundo lugar, que la guerra a su vez era una manifestación extrema del proceso de descomposición capitalista. Eso había que unirlo todo, y por eso no es caprichoso que Lenin, van a ver en los textos, toma, cuando analiza, no esperando el 17, todos los temas de elaboración teórica tienen que ver con ese proceso. Mucho antes de que todavía se edite el imperialismo, el Estado y la Revolución, son todas elaboraciones que tratan de dar cuenta de esta época para poder entender el fenómeno que plantea la actualidad y la vigencia y también la urgencia de la revolución social. Este es el problema. Entonces, segundo aspecto es el siguiente. La guerra fue una divisoria de aguas en la izquierda en el año cuando surgió con la Primera Guerra Mundial. Dividió a la izquierda. Más aún, Lenin quedó relativamente aislado. Y haciendo homenaje acá, que estamos en la Fundación Rosa Luxemburgo, decía que junto con Rosa Luxemburgo y algún otro, eran los internacionalistas que habíamos en un sofá, dice. Y había una marea de características patrioteras. La mayoría de la izquierda se colocó en el campo de la burguesía.
E imagínense que no hay revolución social posible si en el campo de la guerra, que delimita y es una divisoria de aguas, vos te colocás sosteniendo a tu propia burguesía en vez de luchar por la unidad internacional de los trabajadores. No hay posibilidad, es una política de colaboración de clases. Y eso es lo que ocurrió con la mayoría de la izquierda. Y entonces el punto de partida para luchar, para poder abrir un camino revolucionario, en primer lugar, delimitarse, tener una posición clara sobre la guerra y frente al planteo nacional chauvinista o social patriotero, tener una posición de tipo internacionalista. Por eso, Rosa Luxemburgo no hace una divisoria de aguas. Al mismo tiempo que critica la degeneración del Partido Socialdemócrata, que se basa en una política de adaptación, al mismo tiempo lo sostiene también con la necesidad de una política de tipo internacionalista. Y yendo al grano del problema, así como en el pasado la guerra dividió a la izquierda, la está dividiendo ahora. Y hay que ser absolutamente claros. La izquierda ahora, mayoritariamente, frente a la guerra de Ucrania, y después en el debate desenvolveremos un poquito qué alcances tiene más generales, incluso con el tema de Palestina, ¿no es así? Tenemos a una mayoría de la izquierda que está alineada con la OTAN y que considera que en el caso de Ucrania estaríamos ante una guerra de liberación nacional, y al mismo tiempo una minoría que está alineada con Putin. Naturalmente esto es lo que tenemos hoy en día de este alineamiento de características generales. Y entonces se renuncia a una política de tipo independiente, y con todas las consecuencias que eso tiene, y se renuncia a cualquier tipo de política de tipo internacionalista. Nosotros hemos sido claros. No hay un campo progresivo en Ucrania, estamos ante una guerra interimperialista. No hay, en caso de que se derrote a Rusia, Ucrania no se va a liberar ni va a alcanzar su emancipación nacional, sino que lo que va a ocurrir es que se va a reforzar el carácter de colonia por parte de Ucrania en manos de la OTAN y de la Unión Europea y por parte del imperialismo yanqui. Del mismo modo, nos delimitamos respecto a Putin y decimos que esto no tiene nada que ver con una gesta patriótica ni nada por el estilo, sino que es el intento por parte de una oligarquía de tipo capitalista por tratar de defender su lugar y sus apetitos y privilegios en el proceso de restauración capitalista. Este es el problema que hay hoy planteado. Y no hay política posible para abrir un rumbo revolucionario si no avanzamos en esa dirección. El otro tema es el siguiente, para poder ver el nexo que tenía todo esto. La posición de Lenin es la que, cuando ve esto de la guerra y que la socialdemocracia toma una política de alineamiento con sus propias burguesías, le opone la necesidad de la unidad internacional de los trabajadores y dice: la segunda internacional está muerta, hay que construir una nueva internacional. O sea, liga el problema del partido y liga el problema de la internacional a la delimitación respecto a la burguesía y a la necesidad de la lucha estratégica por el gobierno de trabajadores y por la dictadura del proletariado. Bueno, en el debate vamos a seguir desarrollando, les agradezco y seguimos el debate. Gracias. Bueno, muy bien, Pablo. Ahí nos comentaba acerca de los bolcheviques están de vuelta otra vez y cómo marcó Lenin y cómo caracterizó la época de guerras y revoluciones. Para seguir con el debate, le damos la palabra a Claudia Sinati. Claudia es editora de Política Internacional de La Izquierda Diario y dirigente del Partido de Trabajadores por el Socialismo.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias también por la invitación y por organizar este debate. Yo quería partir un poco de la discusión. Bueno, como había una idea de presentar las publicaciones, voy a hacer una breve síntesis para que quien les interese ver lo que hemos producido a propósito del centenario de la muerte de Lenin lo pueda hacer. Nosotros hemos hecho una serie de entrevistas, charlas, actividades en diversos países, España, Francia, Brasil. Pueden ver todo ese material, está publicado en el semanario Ideas de Izquierda de la red de la Izquierda Diario, así que los invito a entrar y conocer. En particular, más allá del efeméride, nosotros venimos haciendo una elaboración desde hace bastantes años en torno al pensamiento estratégico de Lenin, no solo como lector de Hegel en vísperas de la Primera Guerra Mundial, sino también como lector de Clausewitz, y entonces también eso está expresado en el libro Estrategia Socialista y Arte Militar, que escribieron Matías Maiello y Emilio Albamonte, que les recomiendo. Si les interesa, también está la entrevista a uno de los autores, porque es muy difícil entender el pensamiento de Lenin sin pensar esa lectura que hizo de Clausewitz, esa lectura estratégica, ¿no? Entonces, para ubicar, y quien quiera leer y conocer nuestras posiciones, también hemos puesto a disposición de las nuevas generaciones nuestro sello editorial, Ediciones IPS, una serie de libros que hemos editado, 2 tomos de obras selectas de Lenin, El Estado y la Revolución, con prólogo de Cristian Castillo, y un libro de Trotsky, con los escritos de Lenin. Bueno, terminado el chivo, voy entonces al contenido de lo que quería plantear. En primer lugar, partiendo un poco, también es obligada, ¿no?, la referencia a la situación internacional y a la actualidad. La actualidad de Lenin es la actualidad de las condiciones de la época, ¿no? Varios analistas, incluso burgueses, hablan de una situación similar al pre-1914, ¿no?, con el regreso del militarismo, de las rivalidades entre grandes potencias, la guerra de Ucrania en el corazón de Europa, un poco con lo que planteaba Pablo, ¿no?, y las discusiones que abrió y las divisiones que produjo en la izquierda internacional. Nosotros hemos participado también de esos debates. En el Frente Izquierda tenemos un debate también, porque sostenemos una posición independiente con respecto a considerar que no hay bando progresivo, y rechazamos tanto la invasión rusa como la guerra en el bando de la OTAN, que lleva adelante a través de Ucrania. Pero esas condiciones de época no solo son de crisis y guerras, sino también de algunos elementos que empiezan a aparecer muy interesantes desde el punto de vista de la lucha de clases, ¿no? Yo me quería, para completar un poco el cuadro de esta situación, referir también al movimiento que ha surgido, del movimiento estudiantil a nivel internacional en campus de distintas universidades en solidaridad con el pueblo palestino, con elementos que hacen recordar también al movimiento contra la guerra de Vietnam. Es decir, estamos en una situación donde lo que es antiguo en realidad es sostener que está vigente alguna posibilidad de reformismo, ¿no? Nosotros durante muchos años hemos sufrido el ataque a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no?, y del triunfo de Estados Unidos y de un neoliberalismo hegemónico, ¿no?, casi como que había triunfado el ultraimperialismo de Kautsky, para decirlo de determinada manera, ¿no?, con la globalización por sobre la teoría del imperialismo de Lenin.
Y entonces ahora la gran novedad es que lo que es verdaderamente actual es la apuesta revolucionaria de Lenin, y lo que ha perdido toda actualidad es la expectativa de una gestión pacífica y a favor de grandes mayorías del Estado capitalista, ¿no? Eso plantea la discusión de Lenin no como un rescate de una figura histórica, sino qué implica hoy ser leninista, ¿no? ¿Qué tiene de vigencia ese legado? Y entonces, en ese sentido, yo quería referirme, quizás con títulos nada más por el escaso tiempo, a tres cosas que me parece que tienen una enorme actualidad para nuestra práctica internacional y en Argentina. La primera es que son tres elementos que están muy relacionados: es la hegemonía de la clase trabajadora, la hegemonía obrera, la estrategia soviética y la construcción del Partido Revolucionario Nacional e Internacional, ¿no? Que yo creo que tiene una actualidad muy grande, porque la discusión sobre la hegemonía de la clase trabajadora, es decir, la discusión, en primer lugar, para despejar una discusión más general, toda la teoría y la elaboración estratégica de Lenin no son ni abstractas ni teoría de la organización en general, sino es en función de un objetivo que es la toma del poder por parte del proletariado, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un Estado de nuevo tipo. Entonces, los cuestionamientos parciales o a la teoría del partido o a determinados aspectos de la teoría de Lenin, en realidad son cuestionamientos en el fondo son cuestionamientos a esa estrategia, ¿no? Hemos pasado varios, hemos tenido el tradicional de los intelectuales burgueses, ¿no? Que pintan a Lenin como un autoritario, déspota, etcétera, etcétera. La deformación estalinista, la discusión con el autonomismo, que negó la estrategia de la toma del poder y de la necesidad de una organización revolucionaria, y últimamente una suerte de neocauquismo, que es elaboraciones donde, sobre todo un historiador canadiense, se llama Lars Lee, que trata de rescatar la figura de Kautsky. Es decir, por ejemplo, esta fundación debería llamarse Kautsky y no Rosa Luxemburgo, por ejemplo, en función de decir que Lenin no tenía ninguna originalidad con respecto a Kautsky pre-1914. Entonces, yo creo que esas son discusiones importantes, no hay que tener ninguna ingenuidad porque tienen un objetivo político. En ese sentido, yo quería reivindicar estos tres aspectos de Lenin. Hegemonía obrera, es lo que ha distinguido al marxismo de otras corrientes, del sindicalismo, del anarquismo, del socialismo utópico, la necesidad de la clase obrera se transforme en sujeto político y tome el poder del Estado e inicie la construcción de una nueva sociedad. En el marxismo ruso, esa discusión de hegemonía se vuelve una discusión práctica. O sea, si la clase obrera no logra, al ser una minoría en un país mayoritariamente campesino, con tareas democráticas pendientes, si la clase obrera no lograba la alianza con los sectores pobres del campesinado y arrancársela a la influencia de la burguesía liberal, era muy difícil que hubiera una revolución. La primera formulación de Lenin sobre el problema de hegemonía, creo yo, la podemos encontrar en El Quehacer, porque él encuentra en la discusión con el economicismo que la lucha de clases no es lucha solo económica, sino que es lucha política y lucha ideológica, y plantea al militante revolucionario, lo llama él como tribuno del pueblo, es decir, como aquel que es capaz de tomar los agravios del conjunto de los sectores oprimidos, no solo los intereses económicos de la clase obrera, y transformarlo en una agitación política contra el régimen de conjunto y elevar así la lucha a la lucha por el poder estatal. Entonces, yo creo que esa discusión hoy tiene una importancia muy grande porque la clase obrera, si en la Rusia de principio del siglo XX la clase obrera era fuerte pero minoritaria y era mayoría campesina, hoy tenemos una clase obrera que se ha extendido a nivel internacional, que se ha ampliado
geométricamente, pero que está muy fragmentada, con mucha división interna, con muchos sectores, y entonces no tener una política de unidad de las filas obreras y de hegemonía de la clase obrera para aliar a todos los sectores oprimidos y movimientos sociales y las luchas de las mujeres, etcétera, etcétera, en su lucha contra el capitalismo, es no tener una estrategia para tomar el poder. Entonces, hegemonía obrera, soviets, yo creo que es muy importante, está ligada a la discusión anterior, porque en la discusión sobre si las condiciones rusas no se dan en las sociedades occidentales, inclusive ya la Tercera Internacional plantea el problema del Frente Único, la necesidad del Frente Único obrero y las tendencias en toda lucha seria, que tienda a superar los marcos de la legalidad y la normalidad burguesa, como se ha mostrado en todo el siglo XX, hay una tendencia a la coordinación, a que surjan organismos de autodeterminación y de democracia y de coordinación de luchas y de democracia directa, que es lo que pasó en 1905 en Rusia y que dejó relativamente envejecida una parte del quehacer, que es que Lenin planteaba que la clase obrera espontáneamente llegaba solo a la conciencia sindicalista, y los soviets de 1905 le hicieron cambiar eso y reconocer que en esas tendencias a la coordinación y al Frente Único para la lucha se gestaba el germen del nuevo Estado, es decir, veía al soviet tanto para la lucha y para la ofensiva y para la construcción del nuevo Estado. Y en ese sentido el partido, porque el soviet sin partido podía ser conciliador, está bien, podía ser expresión de unidad de las masas, pero conciliador con el poder burgués, como sucedió, por ejemplo, en la Revolución de Febrero de 1917, o en Alemania, en muchos otros ejemplos. Entonces, él llega a la conclusión que es soviet y partido, y yo creo que eso es muy importante, es una conclusión muy importante, y que el partido no puede ser nacional, sino que tiene que ser internacional, un poco lo que planteaba Pablo, ¿no? La pelea por la construcción de la Tercera Internacional después de la debacle de la Segunda Internacional con la guerra. Bueno, dije rapidito algunas cosas, en el debate desarrollaré otras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Claudia nos aporta el concepto de hegemonía obrera, estrategia socialista, soviet, partido, para seguir pensando, y agrega algo que es muy interesante también, cómo la prensa hegemónica de los capitalistas piensan a un Lenin, y también cómo el estalinismo se encargó de borrarlo y aporta una mirada diferente. Así que, bueno, vamos a seguir con el debate. Ahora le damos la palabra a Andrea Lancete. Andrea es docente de historia, abogada, congresal de SUTEBA y dirigente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unida. Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que es muy interesante esta discusión, este debate, este intercambio, y sumamente necesario. La verdad, primero agradecer a la Fundación esta convocatoria, y la verdad, hiper interesante el título de la convocatoria, ¿no? ¿Qué hacer con Lenin? ¿Qué hacer? La verdad que lo primero que se me viene a la mente en el qué hacer con Lenin es leerlo, porque seguramente no todos los que estamos acá hemos leído todas sus obras. Segundo, releerlo siempre, porque es de consulta absolutamente permanente. Creo que ese es como la primera reacción que tengo que tener con esta convocatoria. Lenin es uno de los clásicos que a veces es más dejado de lado en el marco de las citas, en el marco de tomar grandes bloques de pensamiento, y la verdad es que justamente poder pensar un Lenin con su vigencia y su legado es darnos cuenta de la importancia de sus enseñanzas a lo largo de todas sus obras, el valor histórico que tuvieron, pero fundamentalmente su actualidad. Entonces, en ese sentido, abordar a Lenin, para mí hay que abordarlo como en distintas dimensiones, ¿no? En tres dimensiones como muy claras. Una, como
el gran rescatador, el gran recreador del marxismo, el que trae a Marx, le da cuerpo, le da vida, le da debate, permite una praxis de eso concreta, en un tiempo en donde muchas veces hasta se utilizaban las teorías marxistas para justificar cosas absolutamente contrarias. Por lo tanto, Lenin tuvo esa capacidad, ¿no?, de recrear ese marxismo. Una segunda dimensión que es sumamente importante y ya se ha mencionado acá, que está relacionado con la praxis, con la necesidad de Lenin para la Revolución Rusa. O sea, pensar la Revolución Rusa sin Lenin es imposible. Pensar que todas esas enseñanzas y todas sus obras no hayan tenido que ver con la Revolución Rusa también es imposible. Y en ese mismo sentido, pensar cómo fue necesario para el propio stalinismo intentar taparlo, ensuciarlo, modificar todo eso para borrar todo eso que nos dejaba su legado. Por lo tanto, esa segunda dimensión en donde se unen todas esas enseñanzas con un valor histórico fundamental, pero en el marco y digamos, al servicio de la Revolución Rusa. Hay una tercera dimensión, que es la que nosotros quisimos fundamentalmente rescatar en nuestras publicaciones, que hace el valor actual que tiene Lenin, cómo sus enseñanzas, cómo sus obras recrean debates actuales y lejos de estar alejado de la realidad y tener que, bueno, era otro contexto histórico, en realidad hoy pueden dar luz sobre muchos de los debates que tenemos en estos momentos. Nosotros en ese sentido hicimos una serie de publicaciones, venimos haciendo publicaciones desde el MST, desde Periodismo de Izquierda, desde la LIS, la Liga Internacional Socialista, que dirige Alejandro Bodart, ya desde el 2017, a 100 años de la Revolución Rusa, empezamos a recrear una serie de notas y conversatorios que nos parecían claves en este sentido, intentando rescatar a Lenin, y justamente este año hicimos una serie de notas, pero también un conversatorio con distintos integrantes de la LIS, compañeros de Pakistán, compañeros de Australia, compañeros de Estados Unidos, compañeros de distintos lugares de Europa, de América Latina, con la idea de justamente pensar a Lenin en un Lenin vivo, con sus debates, con sus aportes a esta actualidad. Por supuesto, están invitadísimos todos a buscarlo en las páginas y mirarlo. El conversatorio es sumamente interesante y se hacen distintos aportes, tanto históricos como teóricos, sobre las obras de Lenin. En ese sentido, yo la verdad es que pensar, bueno, todas las miradas que ya aportaron los compañeros, me gustaría como tomar o recrear y hacernos propio del legado estratégico de Lenin, ¿no? Porque si bien uno podría mirar distintas etapas de Lenin y distintas cuestiones o distintos títulos, hay un legado estratégico de Lenin que para nosotros hoy es una responsabilidad. En ese sentido, él estaba obsesionado con la toma de poder y estaba obsesionado con el cómo lograrlo y el para qué. Y tanta era su obsesión, ¿no? Uno podría mencionar muchas de sus obras, acá ya se han mencionado El quehacer, El imperialismo, bueno, pero a mí me quisiera detener en El Estado y la Revolución, que fue escrito 2 meses antes de la Revolución Rusa y que intentó, en una obsesión febril, dar respuesta a cómo tomar el poder y, a su vez, para qué y con qué. Una cosa muy importante en estos tiempos. Esa obsesión, bueno, no la pudo concluir, es una obra inconclusa de Lenin, pero que deja muchas cosas, o dice muchas cosas, ¿no? Primero, la primera cuestión, la toma del poder, ¿no? Para muchos de nosotros uno podría decir, pero sí, obvio, nosotros estamos re de acuerdo. Ahora, hay debate sobre eso, sobre cómo, si es por la vía electoral, si es por la sumatoria de diputados, cómo va a darse esa toma de poder, si es posible. Nosotros vivimos hoy en un mundo con polarización, en donde muchos espacios políticos recrean o fortalecen o le dan mucha más importancia a los nuevos gobiernos de derecha, sin ver del otro lado las masas que siguen luchando contra nuevos y viejos gobiernos, pero se quedan con ese elemento, o directamente dicen que no es posible, hay un escepticismo que ha ganado muchas cabezas, o que no es necesario,
¿Cuántos nos dicen que es posible en realidad vivir en este Estado capitalista? Bueno, abuenándolo un poquito, haciéndolo un poco más razonable. Entonces ha ganado en algún punto para muchas cabezas el escepticismo de que no se puede. Bueno, nosotros en primer lugar queremos reafirmar que sí, que se puede, que se debe, que nosotros tenemos la obligación de tomar justamente esa visión estratégica revolucionaria que ha tenido Lenin y Trotsky, que no la podemos perder, que se puede porque vemos en el mundo que la lucha de clases no se ha abandonado, que millones hoy salen a luchar, como decía antes, contra nuevos y viejos gobiernos, que es la juventud la que encabeza, por ejemplo, como ya se dijo acá, la lucha en las universidades de Estados Unidos y distintos países de Europa pro-Palestina, recreando justamente un proceso parecido al el de Jóvenes por la Paz en su momento. Bueno, el movimiento obrero en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países centrales que dan pelea. Pero además, no solamente porque hay condiciones, ¿no? y hay muchos que están dispuestos a dar pelea, sino porque además es obligación nuestra, en la medida de que los revolucionarios no abandonemos esa estrategia, está más que posible. Ahora, esa estrategia está muy asociada a dos cuestiones. Una es justamente el Partido Revolucionario, no abandonar la estrategia de la construcción del Partido Revolucionario, y otra es el para qué. Yo me quiero referir un segundo primero a este para qué, a esta necesidad de justamente tomarlo, no para hacer un Estado capitalista más bueno, sino justamente nosotros tenemos otro modelo de sociedad, el socialismo. Y también eso es necesario rescatarlo, rescatar esa visión estratégica de cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos, buscamos, soñamos y que es posible. Porque la barbarie a la que nos están llevando no se va a dar sin que las masas luchen contra ella. Por lo tanto, hay condiciones de mostrarles que hay una posibilidad de un modelo de Estado distinto, pero, un modelo de sociedad diferente, en la que justamente nosotros lo que queremos es liquidar el Estado capitalista. Y es posible y es necesario dar ese debate a fondo, cosa que también muchas veces como revolucionarios nos encontramos con distintos espacios que tienen limitaciones en eso para no darlo. Y con respecto al último elemento, que lo dejé hacia el final, que es el Partido Revolucionario, Lenin estaba, obsesionado con esto, ¿no? Y fue debate hasta con Trotsky. Entonces, evidentemente para nosotros es el legado estratégico que tenemos que tomar, tanto a nivel nacional como cómo construirla internacional. Nos tiene que desvivir, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el FITU, que es una acumulación importantísima que hemos logrado, y tiene que ser desde ahí, desde donde pensemos cómo apoyar al objetivo fundamental para no perder la estrategia en el camino de esa estrategia, Lenin. Por supuesto, no es de un día para el otro, pero bueno, cómo nosotros generamos canales de debate, canales de discusión, estos espacios y otros. Por eso, desde el MST nosotros venimos diciendo que hay que hacer un gran congreso del FITU y de la izquierda para discutir todos estos temas y para también ver cómo nosotros al frente dejamos de tomarlo solo para la mirada electoral, para el camino electoral, y realmente lo ponemos en pie para la transformación en camino de esa estrategia leninista a la que tenemos que aportar, porque tenemos esa responsabilidad. Por supuesto que es un debate, ¿no? Es un debate con los compañeros, es necesario, pero todos los debates, también el que trae Pablo, son necesarios darlos, ¿verdad? Porque, por supuesto, frente, por ejemplo, a la Ucrania invadida por Rusia, pensar cómo construir partido también en Ucrania, si nosotros no tenemos una posición que justamente defienda los intereses de los trabajadores del movimiento obrero ucraniano, diferenciándonos de la OTAN, va a ser muy difícil construir partido ahí. Por eso es tan importante estos debates, no son menores. Y los canales y las posibilidades, los espacios para darlos, tenemos que recrearlos desde el frente también, tenemos que animarnos a dar. Yo para terminar, miren, no hay mejor recuerdo, reflexión sobre Lenin que justamente tomar estos elementos estratégicos que lo han hecho a él
un dirigente en toda la regla, no solo en la teoría, sino también en la praxis. Por eso, invitarnos a reflexionar sobre estas estrategias es puntual y clave. Bueno, gracias, Andrea. Aportaba sobre la estrategia del Partido Revolucionario. No se puede pensar a un Lenin sin pensar la Revolución Rusa. Son parte de los debates que nos trajo Andrea y unas preguntas sumamente interesantes acerca de cómo tomar el poder y para qué. Yo me quería referir, teniendo en cuenta los debates que ya aportaron las compañeras y los compañeros, en relación a pensar al Lenin hoy, ¿no? Un Lenin situado, ¿para qué pensar a Lenin? ¿Qué nos sirve de Lenin y qué rescatar en estos momentos tan difíciles y en los cuales no solo hay guerras y revoluciones, sino también que están creciendo fenómenos de ultraderecha que niegan absolutamente, por ejemplo, el cambio climático, que es uno de los elementos que hoy más preponderantemente está como marcando esta barbarie capitalista en retroceso, ¿no? Entonces, 4 elementos pensaba. Pensar la época que seguimos estando en la época que muy audazmente había marcado Lenin, como una época que nos sirve para pensar en la necesidad de no solo tomar el poder, construir partidos, sino también pensar un socialismo, ¿no? Pensar el socialismo no solamente como una teoría, una expresión del deseo, sino como una posibilidad concreta y real y urgente. Es necesario frente a los que proponen reformar el capitalismo o que sea quizás más cruel pensar en el socialismo como esa idea de una sociedad completamente distinta, no solamente pensándolos desde gobiernos en los cuales unos individuos concentren la riqueza, sino que seamos realmente quienes producimos esa riqueza, las trabajadoras, los trabajadores, quienes tomemos el poder efectivamente y gobernemos para nuestra clase, y ese gobierno que efectivamente va a ser un gobierno obrero va a ser novedoso en términos de que va a ser la primera vez que un gobierno sea de las mayorías y pensado por las mayorías y no como las experiencias a lo largo de toda la historia de gobierno siempre de unas minorías, ¿no? Entonces, ahí un poco la época con esta necesidad de un gobierno obrero y con estas formas nuevas de gobierno. También discutiendo con aquellos que dicen, eso fracasó, eso en Rusia estuvo y fracasó, y esconden absolutamente toda la política a propósito del estalinismo, no solo de negar los grandes avances de la Revolución Rusa, negar el legado de Trotsky, quienes estamos acá nos reivindicamos partidos trotskistas, sino también reventar y aniquilar conquistas que habían sido históricas en ese momento. Recordábamos los 100 años de la Revolución Rusa y por ejemplo, acá en Argentina hace muy poquito que tenemos el derecho al aborto y lo conquistamos con grandes movilizaciones junto a la campaña nacional por el derecho al aborto, pero en Rusia fue una de las primeras medidas del gobierno obrero, ¿no? Entonces, wow, cuántas cosas se pueden hacer cuando hay una voluntad política, cuando se toma el poder y cuando hay decisión de justamente gobernar para las mayorías. Entonces eso no es imposible, no es una utopía, sino que es urgente y es una necesidad. También otro de los puntos que me parece importante reivindicar, ya lo hicieron, ¿no? Las compañeras, esto de la necesidad del partido revolucionario.
Muchas veces quienes militamos en partidos, sobre todo los partidos que nos reivindicamos trotskistas, los partidos del Frente de Izquierda, nos dicen, bueno, eso es anticuado, no, venite a los movimientos sociales, venite a los movimientos. Y nosotras seguimos insistiendo y somos muy intensas en decir, no, es el partido que pensó Lenin con ese centralismo democrático, no esa necesidad de, bueno, para el combate votamos una política y la hacemos y la llevamos adelante, pero al interior del partido podemos discutir democráticamente. Eso es muy importante porque la imagen que muchas veces se quiere dar del partido de Lenin, que es parte del legado, digamos, del estalinismo, es partidos burocráticos, centralistas, bien jerarquizados, y la verdad que los partidos, los que estamos en el Frente de Izquierda, que nos reivindicamos trotskistas, tenemos una mirada distinta acerca de cómo construir los partidos. Y por último, quiero referirme al método también que trajo Lenin y que eso fue reivindicado, por ejemplo, Nahuel Moreno, que fue, ¿no?, un fundador del trotskismo en Argentina, que desde mi partido, Izquierda Socialista, lo reivindicamos. De hecho, este año estamos haciendo campaña porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Decía sobre el método de Lenin, el sano empirismo de Lenin. Y eso es toda una definición política que también la había tomado en realidad de Trotsky, que decía, bueno, hay que ir haciendo y vemos, ¿no? Hay que ir haciendo y vemos en términos de la realidad es mucho más rica que las teorías. Entonces, lo que hay que hacer no es ajustar la realidad a una teoría porque en mi cabeza cuadradita me cierra, sino más bien invitar a pensar que la realidad es muy rica, con fenómenos sumamente contradictorios, y la tarea de los revolucionarios, la tarea de los militantes revolucionarios, quienes seguimos construyendo partidos, etcétera, etcétera, es estar en esa realidad, intervenir en cada una de las luchas y poder, con los elementos que esas luchas nos dan, seguir pensando en esta posibilidad irrenunciable de tomar el poder, hacer un gobierno de trabajadoras y de trabajadores para la clase y seguir pensando en el internacionalismo, en esta idea y de no renunciar al socialismo como ese modelo completamente opuesto al capitalismo, pero que sea un modelo donde se planifique la economía en función no de las necesidades de un puñado de ricos que siempre va a ser seguir acrecentando sus riquezas, sino en función de las necesidades del conjunto de la humanidad. Y en ese sentido me parece sumamente importante también que no solamente pensamos en las personas, sino también en esa relación tan necesaria que es con la naturaleza. O sea, no se puede seguir pensando en un modelo o un sistema en el cual los bienes comunes naturales, no sé, la cordillera sea entregada para ser explotada y de ahí extraer el litio y que sea vendido, etcétera, etcétera. Eso no puede ser pensado, por lo menos en un modelo en el cual las necesidades sean de las mayorías. Entonces, también invitarnos a pensar o a elaborar y retomar de Lenin ese método para justamente poder seguir luchando por el gobierno de la clase, por el socialismo, por la construcción de los partidos y también recuperar, y ya que estamos acá debatiendo las publicaciones, también esa idea que en su momento fue de Lenin, pero hoy está muy cuestionada, ¿no?, de qué tipo de publicaciones hacemos desde la izquierda, ¿no? En mi caso tenemos un periódico que se llama El Socialista, que cada 15 días se hace en papel, pero todos los días hay que hacer un periódico digital y estamos subiendo notas en las páginas. Bueno, y eso nos invita a pensar también esa idea de el organizador colectivo que lo aporta Lenin a través de un periódico. Bueno, también invito a pensar cómo hacemos para justamente, teniendo en cuenta las herramientas actuales, la tecnología, etcétera, también cómo hacemos para que lleguen a más trabajadoras y trabajadores nuestras publicaciones, que en definitiva es ese programa político del que hablaba Lenin, ese programa político que trascendió la mera lucha
sindical, tradeunionista, le decían en ese momento, sino pensar en esa posibilidad que tenemos las trabajadoras, los trabajadores de hacer política, porque si no la política la hacen siempre los mismos, que son los de la otra clase. Entonces, las trabajadoras, los trabajadores podemos hacer política, es necesario hacerla y tenemos que seguir pensando en construir estos partidos de trabajadoras, de trabajadores, para que podamos gobernar quienes nunca gobernaron. Bueno, hasta ahí en mi parte. Bueno, ahora sí, abrimos el micrófono para que puedan hacer comentarios, preguntas, así que bienvenidas y bienvenidos los debates. Solo pediríamos si se acercan acá porque estamos registrando el audio de la charla para después hacer un podcast y esto se pueda difundir para la gente que, bueno, se le pudo complicar venir presencialmente a la fundación. Entonces, para que quede registrada la pregunta, alguien que quiera intervenir tiene que acercarse un poco. Si no, ellos no tienen problema en seguir hablando más. Vamos, son 50, alguna intervención tiene que haber. Ahí va, para romper el hielo. Buenas noches, buenas Claudia, buenas Pablo, buenas Mercedes. Soy Fran García, historiador y sociólogo cubano, y estuvo muy buena la charla. Sobre el tema de la guerra, a mí me llama mucho la atención cómo las posiciones que han aflorado dentro del marxismo, sobre todo dentro de los trotskismos. Al inicio, Pablo Yachelo, que creo que estaba por acá, publicó un artículo en defensa del marxismo comparando la guerra en Ucrania con la invasión del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Y él decía, en ese caso, Lenin debió haber llamado a apoyar a la diminuta Serbia invadida por el Imperio Austrohúngaro. Y obvio que no, esa fue la gran ruptura y la bancarrota de la socialdemocracia. Lenin, Rosa, Trotsky, Karl Liebknecht llaman a no apoyar ni al Imperio ruso, que salía en defensa de la diminuta Serbia, ni al Imperio austrohúngaro. Y yo veo que la situación en Ucrania no es extrapolarla, es que es un hecho real, es la cuestión similar. Como todo el mundo sabe, en Cuba tenemos unos vínculos muy estrechos con Rusia. Todos tenemos un familiar que habrá estudiado en la Unión Soviética, pero no solo en la Unión Soviética, como se entiende hoy desde Rusia. Muchos estudiaron en Ucrania, en Rusia, en el Asia Central, y a más de un cubano cuando empezó la guerra lloraba por lo que estaba sucediendo. Sobre Putin cae la condena de la historia con esa invasión criminal de haber roto la fraternidad entre dos pueblos que son prácticamente uno, ¿no? El Rus de Kiev es el origen de Rusia. Pero a la misma vez esa guerra no empieza con la invasión de Putin. Las masacres, la limpieza étnica que estaba llevando adelante el mismo gobierno de Zelensky ha sido borrado perfectamente por los medios de prensa burgueses. Ahora es la pobre Ucrania invadida, que es la pobre Ucrania invadida. Y siempre desde Cuba, yo ponía el ejemplo, los compañeros de la pequeña agrupación a la que pertenezco, Comunistas Cuba, pensar qué sucedería si estalla una comuna en Kiev, como sucedió en París en 1871. Estalló una comuna, una revolución, los trabajadores franceses tomaron el poder. ¿Y qué hizo el gobierno burgués francés? ¿Qué hizo la monarquía francesa? Adelante el ejército prusiano, con quien me estaba entrando tiros hasta ayer, y destrozaron la comuna de París. Es lo mismo que sucede si triunfa un gobierno de obreros y obreras en Kiev hoy. Adelante, estimado amigo y hermano Putin, entre usted y soluciónenos el problema de la revolución de la comuna en Kiev. Entonces, no es una cuestión teórica, sino en los hechos. Una vez debatiendo con Juan Carlos Giordano,
él me decía, pero bueno, tienes que acordarte que Trotsky apoyó al gobierno de Chiang Kai-shek cuando Japón intervino. Yo le dije, sí, pero Trotsky también apoyó a la invasión soviética a Finlandia, de Stalin a Finlandia, y nadie de aquí se va a parar hoy a defender la invasión de Stalin a Finlandia, porque son cuestiones que se ponen sobre los hechos. Eso es un debate largo que no quiero caer ahí. Y como proveniente de una muy pequeña agrupación, nosotros tenemos siempre la gran pregunta de cómo ir creciendo, cómo ir construyendo. Y ya el poco tiempo que he estado acá he tratado de estar en contacto con las 4 organizaciones, también con el Nuevo MAS, con Política Obrera, para ir aprendiendo cómo se construye. Y entonces me salta la pregunta, ¿partido de vanguardia o partido de masa? ¿O se pueden hacer los dos a la vez? Porque el partido de masa puede entrar todo el mundo. Yo quiero afiliarme, entro, pago la cotización, la cuota y me inscribí. Pero el partido de vanguardia es seleccionar al más consciente, la más consciente de la trabajadora, de los trabajadores, e ir creando el partido de vanguardia que va a encabezar la revolución. Pero a la misma vez esto es una cuestión que puede terminar en el vanguardismo, en alejarse completamente de la situación real y crear una pequeña secta de iluminados revolucionarios que no entienden nada de lo que está pasando más allá de sus narices. Entonces esa es la pregunta. Hacemos juntamos un par más quizás y es. Yo la dijo más o menos el compañero cubano. Quería preguntar, yo estoy en uno de los partidos, soy militante en San Luis del PTS, pero con respecto a lo que han hablado, me parece muy interesante saber de las distintas agrupaciones del FITU, del Frente de Izquierda, si se está planteando, yo sé que hay discusiones políticas internas entre los distintos partidos, pero si se está planteando llegar a conformar un partido de vanguardias y de masas a futuro a partir del FITU, si todos los partidos están con ese objetivo y bueno, y hay discusiones en ese sentido. Gracias. Esa es una invitación a la parte 2 de una charla, me parece. Eso se tiene que responder por temporadas. Una más y hacemos una ronda, ¿no? Juntamos una más. O si no, yo creo igual que esa pregunta da para... y la otra también muy buena. Bueno, no hay nada más. Se termina la subasta. Listo. Bueno, muy interesante. A lo mejor tenemos que organizar una nueva charla, porque la parte 2 que nos invite la Fundación Rosa Luxemburgo. Miren, hablando de Rosa Luxemburgo, yo creo que la pregunta que nos haría Rosa es ¿qué fue el punto de partida? Por eso digo, no en forma caprichosa me inicié con el tema de la guerra. Porque cuando ahí está la bancarrota de la Segunda Internacional, Lenin queda hasta sorprendido. Dicen que cuando le llega la noticia que votaron los créditos de guerra en Alemania, no lo podía creer, dice, eso es falso. Me trajeron un espía alemán. Esto no puede ser. Kautsky acá estamos hablando de Marx y Engels, recitaba todo, se lo sabía de memoria. No es un problema de tipo ideológico, porque si no las cosas se resolverían más fácil. Si simplemente uno muestra su superioridad, acá intervienen fuerzas materiales. Por ejemplo, a un obrero cuando tiene que luchar en su fábrica, no solo porque uno puede decir, yo soy explotado, esto es una injusticia,
Si todo fuera simplemente el problema digamos, de aferrarse a principios, lo único que tiene que vencer la fuerza de la patronal, el peligro de perder su trabajo, es decir, hay fuerzas materiales que están interviniendo. ¿Por qué sucumbieron los partidos socialistas? Porque recibieron la presión de su propia burguesía, una cosa infernal, una campaña que acá, que los que vivimos Malvinas, nada que ver lo que era la euforia que se vivía en el país con respecto a la guerra, que había toda una línea de tipo chauvinista, y sucumbió el Partido Socialista a las presiones de su propia burguesía, la burguesía imperialista. Les quiero colocar esto porque esas mismas presiones son las que se ejercen sobre la izquierda en general y en particular también la izquierda que se dice revolucionaria. No haríamos ningún favor, digamos, no sería lo mejor señalar que hay un debate muy importante en el seno también del FITU y de las organizaciones de la izquierda. Hay que tratar de colocar los temas como hoy se plantean. Y evidentemente cuando yo inicié el problema de la guerra, lástima hoy no está, por lo cual voy a ser muy precavido porque dice, empezás a hablar sobre Jacobin y no está justo el representante de Jacobin que está enfermo o lo que sea. Jacobin no dice una sola palabra en un texto de 200 páginas sobre la guerra. Habla de Lenin y no habla de la guerra. Y lo que hay que preguntarse por qué. Si hubiera estado Mosquera, que era el representante, yo le hubiera dicho, tienen que dar una respuesta. ¿Qué era? La organización a la cual hoy inspira Jacobin, que es la organización de los demócratas socialistas, ha votado los créditos de guerra en Estados Unidos. Lo mismo que ocurrió cuando ocurrió el problema de la Segunda Internacional. Se abstuvieron con el tema exclusivamente de Israel, pero votaron los créditos a Ucrania, es decir, han votado los créditos de guerra. Y más aún, llaman a apoyar a Biden en las próximas elecciones, que es el que sostiene al Estado israelí y todo esto. Entonces, lógico que se habla por un lado de reivindicar a Lenin, pero por otro lado se borra con el codo lo que se escribió con la mano. El mismo problema se traslada, y tenemos que ser francos, en la discusión que tenemos en el seno del FIT. Porque es una divisoria de aguas. No se puede estar en la lucha estratégica por un gobierno de trabajadores y al mismo tiempo estar alineado con los gobiernos de la OTAN. Es incompatible. Ese es un debate que no podemos soslayar. Como era incompatible la Segunda Internacional con respecto a una política revolucionaria, y por eso Lenin dice, esto se terminó. Fue un 4 de agosto de 1914 cuando la socialdemocracia alemana levanta la mano y vota los créditos de guerra. No podemos colocarnos. ¿Qué es lo que hay hoy planteado? El gobierno de Zelensky es un gobierno que es un brazo de la OTAN. En caso de que triunfe contra una derrota de Rusia, vamos a tener un reforzamiento de la OTAN en el conjunto de Europa. No vamos a tener la liberación nacional de Ucrania. Eso lo tenemos que discutir. El otro tema es el siguiente, para colocar, y con esto voy terminando, las presiones que existen. Esas presiones se ejercen de mucha forma. En la Argentina esa presión, en términos históricos, es la presencia que ejercía el nacionalismo burgués y el peronismo en la Argentina. Que históricamente, acá no me van a dejar, mentir, tenemos que hubo una mayoría de sectores que vinieron de la izquierda se hicieron peronistas, con la idea que el pueblo era peronista y que había que estar con los nacionales y populares, porque así, estando con el pueblo, como marxistas desde adentro, iban a ganar a los peronistas a una política marxista. Y lo que ocurrió fue exactamente la inversa. Lejos de que los marxistas ganaran a los peronistas, y particularmente Perón, terminó asimilando a gran parte de la izquierda que se hizo nacionalista burguesa.
bajo las presiones. Esto es un problema. Entonces después vienen las cosas más sutiles, de que no son solamente las cosas más groseras, como acá les señalé votar los créditos de guerra, sino que los procesos de presión que existen sobre la izquierda, e incluso la que se dice revolucionaria, son más sutiles. Porque acá todos saben perfectamente bien, todos formamos parte de una corriente histórica que fue el trotskismo, pero no me van a dejar mentir. Esas corrientes en un momento determinado, particularmente la principal referencia en términos generales que es el Secretariado Unificado, cuando ocurre la disolución de la URSS y ocurre la caída del muro, dicen que el ciclo de la Revolución de Octubre está terminado y que ahora hay que ir a una nueva etapa de combinaciones o lo que sea, tratar de progresar a la sombra del Estado capitalista. Y de una u otra forma también está presente en el debate que tenemos en el FITU. Porque el problema es el siguiente: ¿cómo se ejerce esa presión? En una forma más sutil, que es que lo que nosotros ponemos de relieve. Algo lo dijo alguna de las compañeras cuando le tocó hablar, sobre una deriva que nosotros decimos de tipo parlamentaria o electoralista. Es decir, ¿hasta en qué medida? Y acá es un debate de la izquierda. Si el debate en el FIT y en general es si la izquierda va simplemente a ser un grupo de presión para tratar de acompañar un proceso, que fue lo que hicieron los mencheviques, en el fondo, en forma más brutal, fue la que establecieron los mencheviques, o se convierte en un canal de organización para tratar de que la clase obrera intervenga en la crisis y provocar un desenlace a favor de los trabajadores. O sea, llevar las cosas hacia un desenlace en términos de poder político. Eso es lo que está en juego. Y el FIT, no lo podemos, que hay un debate interno, es que el FIT se ha todavía limitado exclusivamente a un ámbito electoral. Y siempre lo que hemos puesto de relieve es la necesidad que se extienda a todos los terrenos de la lucha de clases. Y que eso es fundamental. Si eso no está presente, no se puede avanzar. El otro aspecto es el siguiente, y tiene que haber un debate, y por eso, no sé si fue siguiendo, hasta hubo listas en las primarias sobre diferentes perspectivas, y el debate es que nosotros consideramos que no se puede construir un partido en la Argentina revolucionario dándole las espaldas o negándose a impulsar los movimientos de lucha, y particularmente el movimiento más pujante que existe en la Argentina, que para nosotros es el movimiento piquetero. El que le da la espalda a eso o se niega a impulsar su construcción, evidentemente, y no se fusiona con ese proceso, no puede construirse, que es el punto de partida, porque cualquier partido revolucionario, si no es un partido de combate, si no trata de fusionarse con las luchas y establecer un curso determinado, no tiene futuro. Ese es el punto de vista del Partido Obrero. Y esto ha sido parte del debate que tuvimos en todo este periodo. Entonces, frente a tu pregunta, nosotros ahora, por supuesto, hace mucho tiempo venimos impulsando que el FIT tiene que proyectarse como un canal en la lucha de clases efectiva e intervenir en común en ese terreno para abrir esa alternativa. Eso, para poder entonces terminar, es lo que se puede construir como un partido de combate. ¿Por qué motivo? Te voy a decir lo siguiente. Acá tampoco me van a dejar mentir. Y con esto termino. Tuvimos, y acá estábamos, yo estaba en la mesa del FIT en ese momento, el Partido Obrero llevó la iniciativa que se organice una conferencia latinoamericana, planteando, miren qué cuestión, miren qué interesante. Nosotros, ¿qué llamamos la atención? Y lo decimos en la mesa del FIT y en el debate. El FIT estaba desarrollado en la Argentina
como un campo de independencia de clase, pero no ocurría exactamente lo contrario en América Latina. El FIT era, lejos de ser la norma, la regla, en América Latina era la excepción. No podíamos proyectar el FIT, porque ¿qué ocurría? Y acá tiene que haber un debate franco. Ese campo de independencia de clase no se impulsó a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partidos que integran el FIT estaban en otras variantes. Entre ellos estaban en el PSOL, que es un partido que es, digamos, una variante del PT, y no se progresaba en la construcción de un polo político independiente. Y entonces por eso tuvimos todos los problemas que tuvimos de que no se construía variantes, y el problema entonces, para ser claro en el debate, tenemos que unir el tema de los partidos de combate a la lucha por construir partidos que tienen que construirse en forma independiente. Si no lo hacemos, y eso es sustituido por la idea de que había que buscar combinaciones difusas con otros bloques muy turbios en el terreno de la lucha de clases, terminar aceptando partidos amplios, como se lo llama, en nombre de sacarse de encima el problema de construir partidos de combate, la izquierda iba a tener límites y se iba a colocar en un callejón sin salida. Entonces, nosotros tenemos que colocar en el debate todo esto que es lo que está en curso, y que es que en el marco de una intervención común, porque una cosa, con esto sí termino, nosotros mientras tanto, todo lo que implica golpear en el terreno de frente único, como ahora lo tenemos frente a toda la ofensiva de Milei, y salir a las calles, hay que salir a las calles. Y al mismo tiempo, en el marco de la necesidad de intervenir en la lucha que tenemos planteada, al mismo tiempo tenemos que desarrollar un proceso abierto, franco y leal también de delimitación y clarificación política. Bueno, muchas gracias, y bueno, el tiempo es tirano, tenemos eso. Bueno, la idea es ya ir cerrando, así que cada una de las que faltamos vamos contestando y hacer el cierre por la hora. Bueno, digo, se abrió una discusión sobre el FITU, no sobre Lenin, sino sobre el Frente de Izquierda. Está bien, discutamos sobre el Frente de Izquierda. No, digo, por la pregunta, primero por la pregunta de partido, que a mí me parece que es muy interesante, porque hace también a las diferencias que tenemos de concepción de construcción del partido dentro del Frente de Izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión que plantea el Lenin con respecto a qué tipo de partido, es un partido de vanguardia que tiene, que lejos de ser un aparato externo o que se autoconstruye, tiene un sistema de círculos concéntricos con los cuales mantiene una relación, sus cuadros con la vanguardia más consciente, y esa vanguardia en organismos de masas con el movimiento de masas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen, no sé, un paso adelante, dos pasos atrás, no sé, una serie de textos de Lenin, donde la concepción de construcción de partido es un partido de vanguardia con influencia de masas que se ejerce a través de esa lógica de engranajes, ¿no? Donde no siempre el partido tiene la misma relación con el movimiento de masas. Si hay situación de radicalización y las masas van a izquierda y están más a la izquierda que la dirección, el partido se abre, como lo planteaba Lenin, en épocas de reacción. Bueno, digo, es una discusión, no hay una receta, no hay un modelo de partido, lo que hay es una lógica de cómo los revolucionarios nos relacionamos con la vanguardia, el sector más consciente de la clase trabajadora, y hacemos un partido delimitado claramente
desde el punto de vista programático y estratégico, y establecemos un sistema de relación que nos permita dirigir efectivamente a las masas cuando llegue o sea, porque ningún partido se inventa el día anterior a la revolución si uno no tiene un fuerte trabajo en el movimiento de masas, fracciones revolucionarias en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, y esos vínculos permiten dirigir. Inclusive el mismo Trotsky plantea en la Revolución de Febrero del 17 que los que habían dirigido la Revolución del 17 habían sido los obreros formados por Lenin, es decir, no el partido, pero los obreros formados por Lenin. Entonces, digo, para sintetizar un poco cuál es nuestra concepción, y ese partido no puede ser nacional porque la lucha es nacional en la forma, pero internacional en el contenido. Entonces, nuestra pelea por la construcción y reconstrucción de la Cuarta Internacional y por desarrollar, por ejemplo, es una diferencia importante que tenemos con los compañeros del Partido Obrero, que no dedican esfuerzos a desarrollar esa. Pablo habla de la conferencia latinoamericana que fue en la pandemia, o sea, hace como 4 años. Entonces, a partir de ahí hubo muchos desarrollos. Por ejemplo, sería muy interesante pensar cómo nosotros nos relacionamos con el movimiento estudiantil que está peleando en Estados Unidos. O sea, nosotros desarrollamos esa política, esperamos fusionarnos con sectores de esa vanguardia que gira a izquierda, no consideramos que tenemos que autoproclamar ningún aparato, sino establecer esa relación, tener claridad teórica, programática y estratégica, y tener confianza en que la clase obrera puede desarrollar esos organismos, impulsar, o sea, nuestra intervención en este momento es impulsar lo más a izquierda que dé la situación, las tendencias que haya a la autoorganización, a crear una fuerza material que pueda imponer el frente único a la burocracia, está bien que pueda, esa es nuestra cómo vemos la práctica partidaria, y en ese sentido nosotros seguimos las enseñanzas del parlamentarismo revolucionario, tanto de Lenin como de la Tercera Internacional, donde consideramos que las tribunas parlamentarias son tribunas parlamentarias, pero que el centro de gravedad de nuestra actividad no es el de la socialdemocracia alemana, que por otra parte tenía un bloque de diputados muy importante y el Frente de Izquierda tiene 5, de los cuales 4 actualmente son del PTS, sino que el centro de gravedad de nuestra actividad es la lucha de clases, es decir, esa es la práctica, no es electoralista, no sé, digo, Pablo después capaz que puede expresar más concretamente a qué se refiere. Electoralista no es presentarse a elecciones, sino usar la tribuna parlamentaria para desarrollar las tendencias más avanzadas del movimiento de masas en la lucha de clases y también en su conciencia política. Para mí, digo, con todas las diferencias que nosotros tenemos, que es evidente que no están dadas las condiciones para un partido común, y quizás en otro momento, por múltiples experiencias de lucha de clases, eso termine siendo. Recordemos que Lenin considera 2 elementos fundamentales del éxito del partido bolchevique. Uno eran sus fundamentos teóricos, digo por lo que planteaba la compañera, que está bien el empirismo, etcétera, pero los fundamentos teóricos son indispensables para cualquier. No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Entonces, Lenin considera, 1 eran los fundamentos teóricos, y 2, los 15 años de escuelas de guerra del partido bolchevique, que había pasado por todas las formas de lucha de clases, legal, ilegal, presentarse a la Duma, boicotear la Duma, la Revolución del 5, el Soviet, retrocesos, etcétera, etcétera. Entonces, y en eso se fue conformando un partido que inclusive confluyó, por ejemplo, Trotsky, que como bien se recordaba, no había sido, había estado en la otra fracción. Entonces, para mí es muy importante, porque si nosotros no somos, ser internacionalista quiere decir nosotros tener un punto de vista internacional, la guerra, etcétera, etcétera, sino pensar que el internacionalismo es estratégico, que nosotros no vamos a triunfar si no tenemos aliados al proletariado de Brasil, si no pensamos las condiciones de la unidad socialista de América Latina, y eso se desarrolla
ahora, nosotros venimos de un proceso de crisis, ¿no? El movimiento, nosotros digo como expresión de la vanguardia marxista, de un movimiento obrero que ha venido en retroceso, que no viene de desarrollar su práctica internacionalista, porque hubo stalinismo, porque hubo nacionalismo burgués, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros no damos esa pelea, que yo creo que es una diferencia muy importante que tenemos los compañeros, que primero, por ejemplo, el otro día leía una nota, perdón que lo nombre porque ya no está en la corriente de ustedes, ¿no? Pero leía una nota de Altamira, que se había dado cuenta que una compañera que habían llevado a una conferencia de CRCI del Partido Comunista Ruso, stalinista, ahora estaba con Putin, con Sabas Matsas, que estaban en la misma organización. Entonces digo, esas cosas, cómo las bases para reconstrucción, para la refundación de una internacional socialista revolucionaria, que desde nuestro punto de vista es la Cuarta Internacional, en el sentido programático y en el sentido, porque no hay, no se ha superado, digamos, lo que ha planteado el trotskismo como dinámica de la revolución y como programa y como estrategia. Tiene que partir de acuerdos, de concepciones comunes y de acuerdos y de prácticas comunes que se vayan haciendo en la lucha de clases. Entonces, para ir hasta el final en la discusión que plantea la compañera, ¿no? Si tiene, si el problema de construir un partido obrero marxista y reconstruir una internacional se soluciona haciendo un congreso de las fuerzas del FITU tal cual estamos hoy, yo te diría que no, que eso es que hay que hacer muchas luchas políticas, luchas teóricas, experiencias comunes, prácticas en el movimiento de masas, y de ahí va a surgir verdaderamente una organización revolucionaria a la cual nosotros aspiramos a aportar con nuestro programa, con nuestras ideas teóricas, con nuestra lucha por construir una corriente internacional y con la experiencia que nos viene de otros países. Por ejemplo, es muy interesante seguir el proceso de la lucha de clases en Francia y de la degeneración del NPA. Está bien, porque ustedes, digo, para ir hasta, porque yo no me gustan esas discusiones elípticas o sin nombrarlo. Por ejemplo, los compañeros del Partido Obrero nos han acusado a nosotros de ser partido amplio. Está bien, nosotros en Francia estuvimos durante muchos años dando una pelea dentro del nuevo partido anticapitalista del NPA, porque si no era amplio solo para los que se querían ir para el lado del reformismo. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, si son amplios para la derecha, entonces que sean amplios también en el sentido de la izquierda, y entramos para dar esa pelea y la perdimos. Digo, nosotros nos excluyeron, el grupo con el que ustedes mantenían relaciones se quedó en el Partido Amplio. Yo no sé, digo, para ir hasta el final de las discusiones. Entonces, por ejemplo, nosotros en Francia es muy interesante la construcción de Revolución Permanente, que tiene, logró relacionarse con una nueva vanguardia obrera que toma el problema ambiental, ¿no? que viene de un sector racializado de la clase trabajadora, ¿no? Nosotros tenemos un dirigente que está ahora perseguido por la lucha palestina, que se llama Nascasib. Y es un proceso, nosotros venimos de haber hecho esa experiencia, de haber combatido la idea de partido amplio, y ahora tener un desarrollo. Bueno, estamos confluyendo con sectores intelectuales, con los que ven que hace falta, ellos plantean un neoleninismo, tenemos muchas discusiones, pero que hace falta construir una alternativa revolucionaria frente ni siquiera llegan en Francia a hacer algo como el FITU, ¿está bien? Digo, para tener una idea, puede llegar a ganar Marine Le Pen o el que sea, y ni siquiera pueden hacer un frente electoral para hacer agitación común por la independencia política de la clase trabajadora y sembrar algunas ideas socialistas, como hace acá en la Argentina el Frente de Izquierda, ¿no? Entonces, digo,
yo paro acá porque es una discusión, perdón, pero se abrió la discusión dentro del Frente de Izquierda, y creo que no vamos a tener posibilidad de reintervenir, así que seguiremos en otro momento, pero quería dejar más bien claro cuáles son, honestamente, cuáles son las diferencias que tenemos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, está muy bien que se abra el debate en el FITU. Está muy bien porque justamente estamos discutiendo a Lenin. Lenin no le hacía, asco al debate. Y si hay que discutir partido y qué partido revolucionario queremos, y tenemos que someternos al debate, justamente. No hay que estar a la defensiva con el debate. Al contrario, nosotros somos revolucionarios y tenemos que justamente meternos en el debate teórico y político, sin miedo. Por eso, tenemos debates, por ejemplo, con respecto a lo de Ucrania. Y por supuesto, nosotros desde la Liga, desde la LIS, la Liga Internacional Socialista, tenemos trabajo en Ucrania. Somos el único partido del Frente que tiene trabajo en Ucrania. Nuestros compañeros son dirigentes sindicales. Por eso también tenemos la enorme responsabilidad de dar respuesta, porque cuando vos estás construyendo en el partido, en el país, dentro de un espacio político, en el partido, en donde están sufriendo la invasión, vos tampoco podés livianamente relajar la discusión con ni este ni el otro, porque justamente es mucho más profundo y mucho más complejo, haciendo independencia de la OTAN y, por supuesto, rechazando la invasión. Entonces, a veces, quienes tenemos la responsabilidad, porque tenemos el trabajo ahí, también nos vemos con una complejidad de cómo expresar las posiciones, que no son tan distintas en algún punto, sino también de enumeración de consignas, cómo las ubicamos. Entonces, creo que en primer lugar eso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque Lenin tenía la obsesión de la construcción a nivel nacional y a nivel internacional del Partido Revolucionario, de reconstruir la internacional. Y también ese es un gran desafío. Nosotros con la LIS estamos haciendo una experiencia que es distinta a todas las experiencias que el MST hizo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque partimos de no construir lo mismo que tenemos acá en la Argentina, traspolarlo a otros países y decirle a los compañeros de cada país cómo tienen que hacer sus políticas o sus tácticas de acuerdo a lo que nosotros aquí en Argentina queremos. Estamos haciendo experiencias con compañeros y compañeras que vienen de otras tradiciones. Tenemos trabajo en África, tenemos trabajo en América, tenemos trabajo en Asia. Es una experiencia muy rica, pero que requiere de debate y de discusión. Porque al no venir de tradiciones iguales, requiere que justamente todos nos esforcemos para poder expresar la mejor síntesis, el mejor programa, poder acompañar los procesos en cada lugar, en cada país. Y por supuesto los procesos son todos muy ricos. La compañera hablaba de Francia. Lamentablemente los compañeros del PTS, por ejemplo, se fueron antes de que el sector del NPA, que dio el debate hasta el final y que se quedó con el sello, ¿sí? Porque hay un sector que logró conservar el sello del NPA sin irse al reformismo, y hoy son los únicos sectores que pueden presentar, por ejemplo, candidatos en las elecciones europeas. Entonces es importante dar los debates hasta el final. Por eso en el FITU nos debemos estos espacios de debate. Hay que enriquecerlos, no solamente con los debates a nivel internacional, sino también con cómo nosotros logramos que este frente deje de ser una experiencia solo a nivel electoral. Solo a nivel electoral. Nosotros convocamos a los votantes, a nuestros votantes que tenemos de verdad, una gran periferia como partidos dentro del frente, a que nos voten cada 2 años. Ahora, en muchas elecciones sindicales no vamos juntos. En muchas elecciones universitarias no vamos juntos. En muchos conflictos y luchas no vamos juntos. En el trabajo parlamentario, porque tampoco hay que denostarlo el trabajo parlamentario. Como decía Lenin, es un palenque de la lucha. No tenemos que abandonar los otros caminos ni el camino estratégico por la toma del poder, pero es un palenque de la lucha.
tampoco tenemos una dinámica común. No funcionamos como mesa del FITU. Y nosotros, ¿cómo logramos que la izquierda ambientalista, que la izquierda del movimiento feminista, que la izquierda social de nuestro país que existe, que hoy está media despistada, no tiene dirigencia, en muchos casos no sabe ni para dónde ir, y algunos nos han votado, sean parte activa, cotidiana del trabajo del FITU? Si es la izquierda que está en la calle, compañeros, es la gente, digamos, es la izquierda que está defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, es la que pone el cuerpo en la calle contra el ajuste de Milei, es la que da el debate dentro del Congreso. ¿Por qué no somos además los convocantes a todos esos sectores y logramos de alguna manera transformar el frente en no una experiencia electoral, sino justamente en una experiencia que pueda ser una alternativa de poder? Porque la pregunta de las preguntas de cómo nos construimos en una experiencia que sea influencia de masas, pero además en una experiencia que de verdad sea una alternativa de poder. Porque si fuéramos una alternativa de poder, no estaría Milei gobernando. Ante los fracasos de los progresismos, seguramente hubiéramos sido una alternativa posible. Y ese es el desafío que tenemos, no lo podemos obviar. Tenemos que ser conscientes que ese es el debate de los debates. Cómo el FITU sale de la experiencia meramente electoral de acumulación de 4 o 5 diputados o de 10 a convertirse en una alternativa de poder. Nosotros creemos que justamente tenemos que debatirlo, que tenemos que animarnos a reflexionar. Desde el MST proponemos el Congreso Abierto del FITU y de la izquierda para convocar a todos los sectores votantes del frente, pero además quienes quieren hacer una experiencia con la izquierda en este país, para discutir esto, discutirlo a fondo. Nosotros propondríamos que se abra, que sea grande el FITU, compañeros, la verdad, con un programa común. Nosotros propondríamos que justamente sectores que claramente han encabezado procesos de lucha importantes, pero que no pertenecen a ninguno de los partidos del frente, fueran parte del espacio político. Porque eso lo ampliaría, lo transformaría. Creo que ese es el debate. Por supuesto, para mí, y porque no quiero extenderme demasiado, pero sí tomando a Lenin, creo que no es un debate más, y no es un debate coyuntural del frente, es un debate que se está haciendo en el mundo. Cómo los luchadores, cómo los revolucionarios, cómo la izquierda toma en sus manos la estrategia de partido revolucionario para de verdad hacer una experiencia política exitosa. No hay derrota de la clase. Nosotros tenemos que hacer esa lectura. En un mundo polarizado, efectivamente la ultraderecha se fortalece en algunos gobiernos, hay nuevas experiencias, pero el movimiento de masas lucha, los trabajadores luchan contra esas experiencias. Pero ¿cómo logramos que esas luchas se transformen en experiencias políticas exitosas? Y ese es el debate de los debates. ¿Cómo lo hacemos en nuestro país? Con el frente, que es una acumulación importantísima, y que efectivamente no existe experiencia parecida en otros lugares del mundo, y cómo a su vez nosotros aportamos a darle continuidad a la estrategia de Lenin en ese camino. Yo creo que ese es un gran desafío. Y es el desafío que todos los revolucionarios tenemos, en especial nosotros que además acá en nuestro país tenemos la enorme responsabilidad de ser el polo de izquierda más importante. Entonces no le podemos evadir al debate, no le podemos evadir a ese debate en particular, y nos debemos muchos debates más para de verdad poner de pie no solo un frente electoral, sino una alternativa de poder. Sí, para ir cerrando, la verdad que está buenísimo el debate y no lo vamos a terminar acá y vamos a seguir debatiendo. El Frente de Izquierda tiene
ese gran valor, ¿no? No solo que es un frente de 4 partidos trotskistas revolucionarios que ya tiene más de 12 años y que hemos organizado algunos debates, más, como comentaban, ¿no? Algunos en la pandemia, otros debates por ahí no tan organizados, pero que se dan al calor de los procesos de lucha. Y está bien que sea así, porque somos 4 partidos distintos, que tenemos políticas distintas. Solo para enumerar, acá hablamos de la guerra de Ucrania, de las listas en las pasos, el balotaje, sindicalmente. Tenemos debates y está bien, ¿no? Entonces, yo me quería referir y pensando en las preguntas, que sí, yo creo que hay acuerdo en pensar en como lo pensaba Lenin, o sea, construir un gran partido de vanguardia con política de masas o hacia las masas, ¿no? Y eso es importante porque a veces uno puede caer o una puede caer con lo difícil que es pensar la política, ¿no? Porque acá uno viene, se siente y se cree 1000, pero en realidad cada política la tiene que pensar debatiéndola con luchadoras y con luchadores que se dan la vida, que ponen su cuerpo y dan la vida por esta pelea. Entonces está bien justamente pensar políticas que puedan ser sensibles a las masas, ¿no? En eso yo creo que no hay diferencias, pero sí, y tampoco en decir construimos un partido de combate, porque lo dice Lenin y lo vamos a hacer y somos así y lo decimos. Y está bien. Ahora, yo creo que efectivamente en la estrategia número 1 que tenemos, o por lo menos que reivindicamos en los partidos que estamos acá, bueno, hablo de mi partido, que es la de justamente construir un partido revolucionario a nivel internacional, tenemos distintas tácticas, ¿no? Recojo lo que decía alguna de las compañeras en relación a que en cada país el desarrollo del trotskismo no es igual, no se da como en Argentina, hay otros movimientos sociales, otras formas de hacer política, entonces es muy valioso cuando, con lo difícil que es construir un partido revolucionario, porque digo, tampoco es algo, tarea sencilla, tenemos enemigos muy poderosos, ponemos un esfuerzo enorme y vamos construyendo pequeños partidos o partidos más grandes en distintos lugares, y eso es un desafío enorme. Yo cuento la experiencia de la UITSI, que es el partido internacional del cual Izquierda Socialista es parte, que es la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Por ejemplo, acá, Brasil, nosotros sí fuimos parte del PSOL durante mucho tiempo, que cuando se construye el PSOL surge de un hecho real, digamos, de la realidad. O sea, el PT de Lula manda al Parlamento un proyecto horrible para los trabajadores de reforma previsional que ataca las jubilaciones y demás. La mitad de los diputados, más o menos, del PT rompen con el gobierno y forman el PSOL, que fue muy progresivo porque tenía ese punto. O sea, no vamos a traicionar los valores de la clase obrera por los cuales... Después de muchos años, el PSOL se fue modificando y el polo, digamos, más revolucionario del trotskismo fue perdiendo peso. La mayoría de ese partido en las últimas elecciones que ganó Lula puso una ministra. Entonces, bueno, ya ¿cuál es la línea divisoria? Bueno, no integramos gobiernos con ministros de gobiernos burgueses. Punto, listo, chau, PSOL. Ahora, ¿sirvió o no sirvió para construir nuestro partido, que es la CST? Sí, entonces son distintas tácticas que no son infinitas, pero son múltiples en función de una estrategia que es la de construir partidos revolucionarios y que es la de justamente acompañar y sobre todo desarrollar las movilizaciones en el proceso de la lucha de clases. Entonces, tenemos diferencias seguramente, podemos seguir debatiéndolas. Lo bueno es que tenemos un frente de izquierda en nuestro país y que tenemos algunas iniciativas. Ojalá tuviéramos más.
Ojalá tuviéramos más, pero cada una cuesta mucho. Digo, las compañeras o los compañeros que están en la mesa del FIT seguramente tendrán miles de anécdotas. Ahora, por ejemplo, se estaba organizando o se está por organizar un encuentro de luchadoras, luchadores, que recoja el proceso de las asambleas barriales, de la cultura, de los estudiantes. Bueno, estamos organizando eso. Tendrá fecha próxima, no se verá, pero va a ser un evento muy importante para el conjunto de los luchadores y las luchadoras, que extiende la frontera de los militantes y las militantes de cada uno de los partidos del Frente de Izquierda. Incluso van a venir otros partidos, es decir, cuesta la coordinación, pero es importante. Digo, por lo menos desde Izquierda Socialista apostamos a la coordinación de los procesos de lucha, porque entendemos que ahí están compañeros y compañeras valiosísimas, que por supuesto queremos que sigan desarrollando esos procesos y que efectivamente puedan trascender, como diría Lenin, ¿no?, a la lucha política, que se quede, o sea, que no quede en la lucha meramente democrática, sindical, ambiental, sino que traspasen y que puedan elevar de alguna manera hacia la lucha política por construir efectivamente no solo partidos, sino con pensar en esa posibilidad de las cuales veníamos hablando, que tiene que ver con que podamos gobernar los trabajadores y las trabajadoras, que parece que es muy difícil, pero es lo único necesario. Lo único que, o sea, no solo es necesario, es urgente, sino es la única posibilidad que tenemos para efectivamente poder desarrollar y potenciar el desarrollo actual de la humanidad, y no justamente que siga yéndose al tacho, que siga yéndose a la vanguardia. Así que bueno, simplemente eso, dejar planteadas algunas diferencias, algunos puntos en común que tenemos, y valorar también la posibilidad de seguir debatiendo, pero fundamentalmente seguir organizando acciones comunes. Es muy valioso que el Frente de Izquierda haya sido uno de los... bueno, nosotras y nosotros nos conocemos, no de acá, de estar todos los años hace que nos conocemos, de estar en la calle, y bueno, nosotros apostamos a seguir organizando la lucha. Ahora tenemos próximamente, se va a tratar en el Senado la ley de... Bueno, ahí va a estar el Frente de Izquierda y los diputados y las diputadas del Frente de Izquierda, que además son rotativos, y eso también está bueno contarlo. Cuando uno va afuera y cuenta, ¿y cómo? Sí, porque ahora lo veo ahí a Néstor. Néstor fue mucho tiempo diputado, roto la banca, ahora están los compañeros del PTS, están los compañeros, está Romina, bueno, en un momento estarán Izquierda Socialista, el MST, y eso también es algo para mostrar a la vanguardia luchadora que hay otra forma de hacer política y que viene de la mano del Frente de Izquierda, y eso es importante valorarlo, y por supuesto lo podemos seguir potenciando con el debate, con la acción, etcétera. Hasta ahí. Gracias. Bueno, gracias compañeros, compañeras. Solo agradecer a los panelistas, a ustedes por venir, salir con tanto frío de casa o de donde salgan. Solo invitarlos, bueno, agradecer también a la gente de Prensa Obrera, porque está registrando o ha registrado el evento, entonces no solo va a ser un podcast, también va a haber video. Pronto van a haber novedades en las páginas de la Fundación, en las redes de la Fundación y en los aparatos de prensa del FITU. Solo también convocarlos, pasado mañana, este jueves, tenemos otra charla en la Fundación. Si soportan el frío también, están invitados acá, hay café, ya saben, por lo menos. Café y media luna para los que llegan puntual. Empezamos un ciclo de charlas que va a ser cada 15 días a partir de este jueves. El deseo nace del derrumbe. La primera charla es la nueva estructura social argentina, y nos van a acompañar Mónica Peralta Ramos, Bruno Napoli y Lucy Caballero. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. La apuesta de la Fundación es abrir la casa para continuar con los debates. Y bueno, muchas gracias por venir. Gracias a todos, a todas.